Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 4 de septiembre. Recordemos que septiembre es el mes de la Biblia. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿quieren que ayuden los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 4 de septiembre. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que septiembre es el mes de la Biblia. Tenemos que leer la Sagrada Escritura. Como dice el Concilio Vaticano II, tenemos que leer asiduamente la Sagrada Escritura. Por eso, mis hermanos, yo les propongo esta edición bíblica, que es la Biblia carismática, para que en este mes de septiembre tengamos un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura. Para este viernes penitencial, viernes 4 de septiembre, hemos escuchado una perícopa del Evangelio de San Lucas, tomada del capítulo 5, versículo 33 hasta el 39. La discusión sobre el ayuno. Nosotros en días anteriores, cuando estábamos leyendo el Evangelio de San Mateo, y pasamos a su vez por el capítulo número 9, versículo 14 al 17, encontramos y escuchamos también esta discusión sobre el ayuno. Vea qué interesante. Si ustedes se pusieron a pensar en el encabezado que le dio esta revista litúrgica a esta perícopa, decía que en aquel tiempo se acercaron los escribas y los fariseos a preguntarle a Jesús. La Biblia en sí no dice en el versículo 33 quiénes se acercaron a Jesús. Dice la Biblia: ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y de beber. Si ustedes leen conmigo el versículo 30, San Lucas capítulo 5, versículo 30, ustedes van a encontrar que empieza una discusión fuerte entre los escribas, los fariseos, contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya el Señor en San Lucas capítulo 5, versículo 27, había llamado a Leví, al apóstol Mateo, para que lo siguiera. Después este apóstol había ofrecido un gran banquete en la casa del Señor. Recordemos que Leví era cobrador de impuestos, y entonces este hombre le ofrece un banquete a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con todos los publicanos, los cobradores de impuestos, y ahí inicia una persecución en contra de los fariseos y los escribas contra nuestro Señor. Hoy vamos a ver la discusión sobre el ayuno. Mañana veremos la discusión sobre las
espigas arrancadas el sábado. Después veremos la discusión sobre un hombre que fue curado de la mano seca, y así sucesivamente. Nosotros vamos a ir viendo cómo estos personajes, escribas y fariseos, se enraizan en su odio, en su persecución contra nuestro Señor, hasta el punto en que el mismo Señor lanza una serie de maldiciones sobre estas personas, que usted las puede encontrar en San Lucas capítulo 6, versículo 24 hasta el 26, y en otros pasajes bíblicos que nosotros podemos encontrar. Entonces, en este caso, ¿quiénes se acercan a Jesús? Los escribas y los fariseos. Los fariseos eran los que se encargaban de cumplir la ley, y los escribas eran los que se encargaban de estudiar la ley. Y entonces ellos se acercan a Jesús y le dicen, los discípulos de Juan. Es decir, Juan el Bautista tenía discípulos, claro que sí, seguidores. Algunos de ellos van a ser después discípulos también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, los discípulos de Juan y los de los fariseos. Vea qué interesante. Los fariseos también tenían discípulos. Iban a diferentes lugares a tener discípulos para enseñarles pues todas las prácticas que los escribas y los fariseos tenían. Por eso dicen, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente, recitan oraciones, igual que los de los fariseos. Pero hace una comparación entre los discípulos de Juan y los fariseos con los discípulos de Jesús. Los tuyos no se privan de comer y de beber. Vea qué interesante. Dos prácticas espirituales que hacen parte del pueblo de Israel: la oración y el ayuno. La oración, muy propia del pueblo de Israel. Un pueblo orante, lo podemos ver a lo largo y ancho de el Antiguo Testamento, como este pueblo siempre se refiere y busca la presencia de Dios. Entre otros escritos podemos poner nuestros ojos en los Salmos. El ayuno. El ayuno era una práctica espiritual que hacía parte del pueblo de Israel, que ayunaban algunos 2 veces por semana, mis hermanos y mis hermanas. Y es importantísimo nosotros saber que algunos fariseos ayunaban, y el ayuno hacía parte de las prácticas espirituales de este pueblo. A su vez, Juan el Bautista, que nace al interior de este pueblo judío, también tiene estas prácticas: la oración y el ayuno. Los fariseos, oración, ayuno. Y entonces vienen a criticar a los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque dicen, los tuyos no se privan de comer y de beber. Es decir, le están diciendo que los discípulos del Señor no están ayunando. Y entonces el Señor Jesucristo les va a decir que el problema no es que no ayunen, sino el sentido mismo del ayuno. Porque el sentido del ayuno en el Antiguo Testamento era penitencial y de espera. Cuando el pueblo pecaba, se vestía de ceniza, de sayal, se arrepentía de sus pecados, y entonces este pueblo siempre estaba en la espera del Mesías, del novio, y para no perderse esa espera del Mesías y del novio, se vestían de sayal y se volvían a Dios en forma de arrepentimiento, con un corazón contrito, con un corazón humillado, pidiéndole a Dios que los perdonara, para seguir con esta esperanza, la esperanza mesiánica. Pero el ayuno para los discípulos del Señor ya no tiene ese sentido, un sentido mesiánico y de espera, sino que ya es el cumplimiento verdaderamente. Ya el Mesías está en medio de nosotros. Por eso la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué interesante esto, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo responde lo siguiente: ¿pueden acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que el novio les será arrebatado, entonces en aquellos días sí ayunarán. Vea que el Señor Jesucristo hace una comparación con una boda. ¿Quién es el novio? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es la boda? ¿Cuál es la boda? La boda es con el Cordero, con el Hijo de Dios, el Señor que ha venido y nos trae la alegría, una alegría verdaderamente festiva de boda. Y entonces hay otra traducción que habla de los amigos del novio, sobre todo
el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 14 en adelante, también nos habla de los invitados, de los amigos del novio. ¿Y quiénes eran los amigos del novio? Los amigos del novio eran aquellas personas que alegraban la fiesta, mientras el novio estaba con la novia, compartiendo y saludando a algunos invitados. Los amigos del novio eran aquellos que se encargaban de que no faltara absolutamente nada y tratar de mostrar la alegría misma de lo que se estaba celebrando, de lo que se estaba viviendo. Y entonces el Señor Jesucristo hace una comparación bien interesante, porque es la comparación con un banquete nupcial, con una boda. Y dice el Señor y Salvador Jesucristo a estos escribas y a estos fariseos: ¿pueden acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Entonces es bien interesante, porque mientras el novio estaba en la boda, los amigos del novio estaban felices, contentos y alegrando a los demás. Pero llegaba un momento en que el novio se tenía que retirar del recinto, lógicamente con su novia, y entonces ya pues hacían un alto, un stop, para poder ellos también descansar y también disfrutar. Entonces el Señor dice: el novio es Él y nosotros somos los invitados a la boda. Y mientras el novio está con nosotros, pues no tenemos que hacer un ayuno penitencial. No tenemos que hacer un ayuno de espera del Mesías, porque el Mesías ya llegó, ya está en medio nuestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, muy conscientemente, también va a decir, y muy proféticamente: días vendrán en que le será arrebatado el novio. El Señor está hablando de su ascensión a los cielos. Días serán que les serán arrebatado el novio, entonces en aquellos días ayunarán. Por esa razón, si ustedes ponen sus ojos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar que los apóstoles siempre llevaban esta práctica del ayuno a una plena perfección y un pleno cumplimiento. Mientras el novio estaba con ellos, no ayunaban. Mientras el novio estaba con ellos, pues ¿para qué ayunar en espera si el Señor ya había venido? Pero cuando el Señor subió a los cielos y entonces la iglesia primitiva siguió con su apostolado, siguió, mis hermanos y mis hermanas, con la evangelización, adoptaron 2 días a la semana también de ayuno. Algunos dicen que eran los miércoles y los viernes, pero la Didaqué, que es un documento muy antiguo que es escrito por los apóstoles, dicen que los apóstoles ayunaban los miércoles y los sábados, el día en que la Santísima Virgen María pide para que nosotros hagamos el ayuno mariano. Sobre todo Nuestra Señora de Medjugorje pide que el ayuno sea los miércoles y los sábados. Yo personalmente, cuando hago ayuno, me gusta hacerlo los martes y los viernes, porque son días penitenciales. De hecho, el derecho canónico, en algún artículo dentro del derecho, dice que todos los viernes son penitenciales dentro de la Iglesia Católica, y todos los viernes es un día especial para hacer ayuno y oración, uniéndonos a la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como un día penitencial. Pero cualquiera que sea el día que nosotros escojamos, no podemos escoger el domingo para ayunar. ¿Por qué no podemos escoger el domingo para ayunar? Porque el domingo es el Dominus Dei, el día del Señor, el día del novio. Y si el novio está con nosotros, no ayunaremos, sino que nos gozaremos, celebraremos con el novio. Pero llegará el día en que el novio sea arrebatado, entonces te ayunaremos. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el domingo no es un día de ayuno. El domingo es un día de celebración. El domingo es un día de fiesta para vivir el banquete de bodas. ¿Y en dónde encontramos ese banquete de bodas? Pues en la Eucaristía. Por esa razón, el día del Señor, el domingo, el Dominus Dei, nosotros los católicos tenemos la obligación de ir a misa. Y un católico que no vaya a misa un domingo, pudiendo haber ido, comete pecado mortal, porque es el día del novio, el día del Señor. Después del domingo, cualquier día ayunaremos. La Iglesia Católica, como les digo, los martes y los viernes, o los miércoles y los viernes, o los miércoles y los sábados, que son los días marianos, los podemos escoger para hacer un profundo ayuno y una oración en espera del domingo, en espera del novio. Y como dice un prefacio para
la Santa Eucaristía. Creo que es el domingo número 10 del tiempo ordinario. Este prefacio dice: esperar el domingo sin ocaso, el gran domingo, cuando nos encontremos allá en esta fiesta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está profetizando delante de estos escribas y delante de estos fariseos. Una preparación mesiánica en alegría, en júbilo, mas no en duelo y en tristeza, que es el sentido del ayuno para nosotros los cristianos. Prepararnos, pero con una dimensión festiva, alegre, alegre. Ahora, si hemos pecado, tenemos que confesarnos y tenemos que reconciliarnos con Dios a través del sacramento de la reconciliación y a través del ayuno, pidiéndole al Señor que perdone nuestro pecado, sabiendo que un corazón contrito y humillado, Dios no lo perdona. Pero entonces, para recapitular este tema del ayuno, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento existía el ayuno como una práctica espiritual que se preparaba para esperar el Mesías, es decir, una preparación mesiánica a través del duelo y a través de la tristeza. Para nosotros los cristianos, el ayuno tiene un sentido diferente. También es una preparación, pero esa preparación es para unirnos en una fiesta. El mismo Señor lo comparó con una boda, con una fiesta nupcial, una unión con el Mesías. Y este ayuno tiene que tener una dimensión de alegría. El mismo Señor Jesucristo del Evangelio de San Mateo, cuando habló acerca del ayuno, el Señor dio este sentido, mis hermanos y mis hermanas. El Señor no dijo que nos demacráramos, que nos entristeciéramos. El Señor no dijo que pusiéramos caras tristes y que nos vistiéramos de ceniza y de sayal, como hacía en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo nos dijo verdaderamente cuál era el sentido del ayuno desde el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunen, nos lo propone el Señor y Él mismo lo practicó. San Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, encontramos los 40 días que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto orando y ayunando. Cuando ayunen, no ponga cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, es decir, usted y yo, tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allá en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, cuando nosotros utilizamos perfume, cuando nosotros nos lavamos el rostro, cuando vamos a una fiesta. Es decir, el ayuno para los cristianos tiene que tener una dimensión de preparación mesiánica, pero con un profundo sentido de fiesta, de alegría, de gozo, de júbilo, donde nos vean rozagantes, hermanos y hermanas, porque ya el Señor está en medio nuestro y porque nosotros vamos a unirnos con Él en la Eucaristía, en los sacramentos, en las oraciones. Y si hemos pecado, le pediremos perdón al Señor, confesaremos nuestro pecado, nos levantaremos y seguiremos este camino de encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo les va a decir esta parábola a estos escribas y fariseos, que es acerca del vino nuevo y de los odres, o acerca del vestido nuevo y de el parche. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas. ¿Quién es ese vino nuevo? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y las vasijas viejas son aquellos que se quedaron en el Antiguo Testamento y que no aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, y que no permiten que la alegría, el Evangelio, entre en sus corazones. Y el Señor va a decir: porque si lo hace, el vino nuevo reventará las vasijas, y el vino se echará, se derramará, y las vasijas se echarán a perder. Dice el Señor, sino que el vino nuevo debe echarse en vasijas nuevas. Es decir, para recibir a nuestro Señor tenemos que tener un cambio de vida. Por eso primero
La primera palabra que utiliza nuestro Señor, San Juan Bautista, los apóstoles, para iniciar la predicación es metanoia, cambio, transformación, conversión, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice que para este vino nuevo que es Él, tienen que haber vasijas nuevas que somos nosotros, transformados completamente para poder recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida. Nadie después de beber el vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es el bueno. Esta parte es propia de Lucas. Dice la Biblia, Jerusalén, que es propio de Lucas. Jesús observa que no todos sus oyentes judíos aprecian su espíritu nuevo, el espíritu nuevo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, sí tenemos que cumplir este requisito con nuestro Señor. No nos podemos quedar en el hombre viejo, tenemos que ir al hombre nuevo, crecer a la altura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, teniendo una verdadera transformación, una verdadera conversión para ser odres nuevos y recibir este vino que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no quedarnos en el Antiguo Testamento, sino que reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no dejar que el pecado nos domine, sino aprender que a través del corazón de la Virgen María, nosotros tenemos que renunciar a todo aquello que no le dé gloria a Dios, que nos quiera tener en el hombre viejo para ser hombres nuevos y tener una vida nueva conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidámosle a Dios que bendiga nuestra vida. Pidámosle al Señor que nosotros también podamos vivir esta hermosa práctica espiritual como es el ayuno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, por el cáliz del vino nuevo que sella tu alianza con nosotros por la sangre de Cristo. Haz que el vino nuevo del Espíritu, fermento del reino, reviente en nuestros odres envejecidos por la rutina. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial, viernes 4 de septiembre. Recordemos que septiembre es el mes dedicado a la Sagrada Escritura. Septiembre, mes de la Biblia. Y en este mes debemos leer la Sagrada Escritura porque leyendo la Sagrada Escritura tenemos un conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos a San Jerónimo. Nadie puede amar lo que no conoce. El que desconoce las Escrituras, desconoce a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo por eso les propongo esta edición bíblica, la Biblia carismática, no solamente para tener un conocimiento de la Sagrada Escritura, sino también para ser iluminados acerca del conocimiento del Espíritu Santo. Tiene unos cursos bíblicos hermosos al interior de esta Sagrada Escritura que nos lleva a conocer la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, los dones y los carismas y todo lo que se habla del Espíritu Santo en los libros de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que les propongo esta edición bíblica, la Biblia carismática. También les recuerdo, mis hermanos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Por favor, no me abandonen con su suscripción. Ya para la gloria del Señor, en esta gran familia hay conmigo 298,000 almas que están siendo evangelizadas diariamente. Faltan 2,000 para las 300,000 personas. Así que por favor, suscríbanse al canal de YouTube porque entre más suscriptores, más llega la evangelización a todo el mundo. Y también les recuerdo, mis hermanos, la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos sostener este proyecto y seguir creando nuevos programas. Necesitamos que ustedes nos apadrinen con $1 una vez en su vida para la evangelización, a través de PayPal, a través de las diferentes
los diferentes bancos que aparecen en pantalla, ustedes pueden hacer llegar ese dólar para la evangelización y así seguiremos produciendo muchos programas para que ustedes conozcan cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero terminar este programa impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.